Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Educratic. Iniciaremos con el tema de HTML. Para eso vamos a ver los conceptos básicos en este capítulo y conocer más a fondo de esta herramienta. ¿Qué es HTML? HTML es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo de páginas en Internet y se trata de la sigla que corresponde a Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcas de hipertexto. Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en el que se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos. Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares, como lo vimos en el ejemplo. Entre sus componentes los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos propiedades, el contenido en sí mismo y sus atributos. HTML no es un lenguaje de programación. Esto debes tenerlo muy en claro desde el principio. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. HTML es un lenguaje que interpreta el navegador para mostrar sitios o aplicaciones web tal y como estamos acostumbrados. Aquí vemos un ejemplo de una página. Para ver el código fuente, damos clic derecho sobre el área del navegador, nos muestra un menú desplegable y en este menú desplegable vamos a ver la opción ver código fuente de la página. Inmediatamente nos va a mostrar la versión de la página desde el código. Esto es HTML. Como podemos ver, hay muchos códigos que debemos crear y se deben interpretar para poder construir una página. Por esta razón, en este curso vamos a ver los elementos básicos de este lenguaje y poco a poco iremos construyendo un sitio web hasta llegar a la creación de un sitio web profesional utilizando algunos elementos como los administradores de contenido. La primera versión de HTML fue publicada por el científico de la computación británico llamado Timothy Jones Berners-Lee en 1991 y contenía inicialmente pocos elementos. Timothy Jones Berners-Lee es conocido como el padre de la web, es fundador de la W3C, creador del protocolo HTTP, creador de la URL y creador del primer navegador web. Entonces, como podemos ver, el señor Berners-Lee es el responsable de que hoy en día tengamos todos los elementos necesarios para acceder a Internet, tanto sus protocolos como las normas que ofrece la W3C. La historia de HTML. Después del HTML, llegó en 1995 el estándar HTML 2.0. Es el primer estándar oficial de HTML. En 1997 se publicó la versión HTML 3.2, que fue la primera especificación de HTML publicada por la W3C, que es el consorcio que, digamos, reglamenta los lenguajes y las estructuras con las que están las páginas web o cómo se deben construir las páginas web. En 1999 se publicó la versión del HTML 4.1 y este estuvo vigente por muchos años hasta que en el 2014 se publica la versión definitiva de HTML5. Sin embargo, el HTML5 ya tiene varias versiones. ¿Qué son las etiquetas de HTML? Las etiquetas de HTML son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares, que tienen funciones y usos específicos y se utilizan para escribir código HTML. Las etiquetas o tags son la forma de escribir código HTML. En HTML existen etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Tiene la forma de corchete, etiqueta, cierro corchete, corchete, slash, etiqueta, cierro corchete, donde la etiqueta es la etiqueta de apertura y la slash etiqueta es la etiqueta de cierre, indicada por la diagonal. HTML tiene definidas
gran variedad de etiquetas para distintos usos. Aquí algunos ejemplos. Tenemos la de apertura y cierre, como son el HTML, el head, el body y la P, que sí es para el párrafo, que lo vamos a ver más adelante. Y existen algunas etiquetas sin cierre, como son el BR, y el IMG y el input, entre otras. Aunque la mayoría de las etiquetas tienen su etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, es importante aclarar que no todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre. Atributos de etiquetas. Las etiquetas tienen atributos que nos sirven para especificar ciertos detalles. De esta etiqueta, por ejemplo, especificar un color de texto o de fondo, el ancho y el alto de algún elemento, su alineación, la ubicación de un documento o imagen, etc. Los atributos se escriben dentro de la etiqueta. Ejemplo, etiqueta, abre con corchetes la etiqueta que se te vaya a trabajar, el atributo 1, que es igual pues, a algo que se vaya a asignar, atributo 2 igual a lo segundo que se vaya a asignar, así sucesivamente. Hay atributos específicos para cada etiqueta, pero a cualquier etiqueta de HTML se le puede agregar atributos. Para algunas etiquetas será algo forzoso agregar el atributo, pero para otras podrá ser algo opcional. Sin embargo, las etiquetas y sus atributos son la base del lenguaje HTML, y por medio de estas es como se construye una página web. Por ejemplo, la etiqueta IMG. Es necesario indicar de forma de un atributo la dirección y el nombre de la imagen que queremos que se muestre. Esto de la siguiente manera. Abrimos la etiqueta, el con corchetes, IMG, CRC, que es el que nos va a indicar cuál es la ruta donde está guardada nuestra imagen, igual, y entre comillas, la ruta donde está nuestra imagen. En este caso estamos definiendo que la imagen está en una carpeta en el computador, una carpeta local llamada carpeta / mi imagen.jpg, que es la extensión o una de las extensiones que puede interpretar los navegadores. Ahora bien, después de todo el proceso de HTML en sus diferentes versiones, en el 2014 se estandarizó una nueva versión del HTML llamado HTML5, donde se corrigen una cantidad de situaciones que se presentaron cuando llegaron los dispositivos móviles y los sitios web se vieron en la necesidad de adaptarse a los dispositivos móviles, tanto celulares como tabletas y Smart TV y otros elementos del mercado. HTML está destinado a sustituir no solo el HTML4, sino también el XHTML1 y el DOM nivel 2. Esta versión nos permite una mayor interacción entre nuestras páginas web y el contenido media, video, audio, entre otros, así como una mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico. HTML, en su versión 5, es la quinta revisión del lenguaje HTML. Esta nueva versión, aún en desarrollo y en conjunto con el CS3, define los nuevos estándares de desarrollo web, rediseñando el código para resolver problemas y actualizándolo así a nuevas necesidades. No se limita solo a crear nuevas etiquetas o atributos, sino que incorpora muchas características nuevas y proporciona una plataforma de desarrollo de complejas aplicaciones web mediante los APIs. Algunas de las nuevas características del HTML serían nuevas etiquetas semánticas para estructurar los documentos HTML destinadas a reemplazar la necesidad de tener etiquetas div que identifique cada bloque de la página. Los nuevos elementos multimedia como audio y video, la integración de gráficos vectoriales escalables como es el CVG, en sustitución de los genéricos que se realizaban con la etiqueta Object, y un nuevo elemento llamado Canvas que nos permite dibujar en ese elemento. Cambio, redefinición o estandarización de algunos elementos como la etiqueta A, Site o menú, MATML para fórmulas matemáticas y el almacenamiento local en el lado del cliente. Esto entre otros beneficios que nos brinda el HTML5 para que los sitios sean más dinámicos, más vistosos y ante todo responsivos en los dispositivos móviles actuales.
El CSS son las hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que define apariencia de un documento escrito en un lenguaje de marcado, por ejemplo, el HTML. Lo que quiere decir es que el CSS lo que hace es complementar el HTML. ¿Para qué sirve? CSS es una especificación desarrollada por la W3C para permitir la separación de los contenidos de los documentos escritos en HTML, XML, XHTML, CBG o XUL, de la presentación del documento con las hojas de estilo, incluyendo elementos tales como los colores, fondos, márgenes, bordes, tipo de letra, modificando la apariencia de una página web de una forma más sencilla, permitiendo a los desarrolladores controlar el estilo y el formato de sus documentos. ¿Cómo funciona? El lenguaje CSS se basa en una serie de reglas que rigen el estilo de los elementos en los documentos estructurados y que forman la sintaxis de las hojas de estilo. Cada regla consiste en un selector y una declaración. Esta última va entre corchetes y consiste en una propiedad o atributo y un valor separados por dos puntos. Ejemplo, H2 nos permite dar un tamaño de una letra para títulos, que lo vamos a ver más adelante en detalle. El H2 nos permite, entre unas llaves, definir cuál va a ser el color de ese título. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el H2, que ya les había dicho que es para hacer un título, y estamos definiendo que va a ser de color verde. Esto se divide, entonces el H2 es el selector, que es el que nos define cuál es la propiedad que vamos a utilizar. El color green, que es la declaración, donde vamos a colocar cuál es el atributo y cuál es la característica de ese atributo, donde entonces el color es la propiedad o atributo y green es el valor. El selector, entonces vamos a ampliar el concepto. El selector especifica qué elementos HTML van a estar afectados por esta declaración. Ahora bien, vamos a especificar un poco más los términos. El selector especifica qué elementos HTML van a estar afectados por esta declaración, de manera que hace de enlace entre la estructura del documento y la regla estilística en la hoja de estilo. La declaración, que va entre corchetes, es la información de estilo que indica cómo se va a ver el selector. En caso de que ya haya más de una declaración, se usa punto y coma para separarlas. Propiedad, atributo y valor. Dentro de la declaración, la propiedad o atributo define la interpretación del elemento asignándoselo un cierto valor, que puede ser color, alineación, tipo de fuente, tamaño. Es decir, especifican qué aspecto del selector se va a cambiar. ¿Cuáles son las ventajas del CSS? Ventajas del CSS. La principal ventaja del CSS sobre el lenguaje HTML. Ventaja del CSS. La principal ventaja del CSS sobre el lenguaje HTML es que el estilo se puede guardar completamente por separado del contenido, siendo posible almacenar todos los estilos de presentación para una web. CSS permite un mejor control en la presentación de un sitio web que los elementos de HTML, agilizando su actualización. Aumento de la accesibilidad de los usuarios gracias a que se puede especificar su propia hoja de estilo, permitiéndoles modificar el formato de un sitio web según las necesidades, de manera que, por ejemplo, las personas con deficiencias visuales pueden configurar su propia hoja de estilo para aumentar el tamaño del texto. Una página puede tener diferentes hojas de estilo para mostrarse en diferentes dispositivos, como pueden ser impresoras, lectores de voz o móviles. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una página web sin hojas de estilo a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo una vez aplicamos los estilos. Hemos llegado al final de esta pequeña introducción a HTML5 y hojas de estilo. En nuestro próximo capítulo miraremos las etiquetas básicas de HTML. Luego estaremos revisando el tema de hojas de estilo. Y por último estaremos viendo ya la estructura de HTML. Y pues en cada uno de estos temas vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que este tema quede mucho más entendible. Espero que este video aporte a tu proceso de formación. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que recibas notificaciones de nuestro canal.